Hola, acomódense en su cline favorito, saquen esas libaciones y pongan esa Ilíada bajo la almohada. El que entendió, entendió. Que ya es hora del podcast inútil. Yo soy Suja y en este espacio les voy a contar sobre personajes o sucesos históricos que merecen o que creo que merecen ser chismeados. Y en este podcast nos vamos a dedicar principalmente, más no exclusivamente, a platicar sobre esas mujeres o esos personajes queer que por obvias razones la historia tradicional ha decidido omitir. Y como el chisme se disfruta mejor en compañía, hoy me acompaña mi amiga Flor. Solo Flor. Señora Flor, tal vez. Señora Flor, tal vez. Hola, mucho gusto. Muchas gracias por invitarme. Primer programa. Sí, ¿cómo te sientes, Flor? Emocionada. Nerviosa. Estabas nerviosa, pero ahí va. Hoy vamos a hacer lo que normalmente hacemos, que es chismear historia. Pláticas profundas sobre historia, ¿eh? Pero si alguien viene y les dice que es chisme, es totalmente verdad. Sí. Algunos le dicen revisionismo, nosotros le decimos chisme. Cuando hablamos de personajes históricos de la antigüedad, la lista de grandes hombres podría parecer interminable. Nombres de guerreros, reyes, generales, emperadores, filósofos, artistas. Pero si específicamente hablamos de mujeres, la lista en el colectivo mental se reduce como que súper drástico, ¿no? Cleopatra, Hipatia, usualmente serían los nombres en que llegan, y de ahí uno tendría que echar cabeza para poder mencionar a alguien más que no sean diosas. Y si hablamos de mujeres en el arte, aún es más difícil. Pero un nombre que sin duda sería mencionado, especialmente en el ámbito literario, que es donde nos movimos mucho tiempo, sería el de Safo de Lesbos, o Safo de Mitilene. Pero, ¿qué sabemos sobre Safo? ¿Quién fue? ¿Qué hizo que fue tan importante que a pesar de vivir en una sociedad tan machista como fue la suya, su nombre, a diferencia del de otras, pues nos ha llegado hasta ahorita? ¿Por qué un calificativo de uso relativamente común se deriva de ella? Pues eso vamos a platicar, o mejor dicho, de su nacionalidad, más que de ella. Pues de eso vamos a platicar hoy, porque les traemos un poco sobre la vida y obra de una mujer que sin saberlo crearía la plantilla del 40% de los éxitos del rock y el pop en inglés. Y eso lo van a saber al final. Muy bien, Flor, ¿qué sabes sobre las mujeres en la antigua Grecia? Además de que no tenían derechos. Digamos que nada muy diferente de lo que pasa actualmente. Pues dependía más o menos de como que de qué ciudad o que de qué nación era, como para saber qué tan limitadas o no limitadas estaban. Entonces, en general, acabo de tener un colapso. Y pues sí, sabía que, por ejemplo, igual dependiendo de la época, había mujeres que totalmente se dedicaban a esta parte, pues que sí, de la casa, de la familia. Pero también habían en algunos lugares donde las mujeres podían ser guerreras o desarrollarse un poquito más en este ámbito, siempre con muchas limitaciones, pero con un poquito más de desarrollo. Y pues como he sabido a lo largo de la historia, en el caso del arte, siempre han sido, como tanto del arte como de la ciencia, pues siempre han sido tomadas como de burla, minimizadas, empequeñecidas en cuanto a ese tipo de cosas. Sí, justamente, o sea, el papel de la antigua Grecia, que no nos vamos a poder hablar tan a fondo de eso, pero justamente se reduce a eso. No hay gran diferencia a nuestra actualidad hace unos 20 a 30 años, o en algunos países todavía es una cuestión muy latente. Pero sí, dependía mucho, justo como dices, de la región, ¿no? En Atenas era una completa falta de derecho, aunque la mujer podía heredar propiedades. Eso era algo que estaba a su favor. Que estaba a su favor. Se casaba o enviudaba. Exactamente. Tenía todo el derecho a heredar, aunque no podía ejercer de ninguna manera, ni ser parte de asambleas, ni nada. Sabemos que en Esparta la situación era un poco distinta. Las mujeres en Esparta entrenaban igual que los hombres, aunque separadas, pero luego de vez en cuando se reunían. Y algo muy curioso que sucedía en Esparta es que la gente se casaba a los 30 años. Cuando lo normal en esa época que las mujeres se casan muy jóvenes, 12, 13, 14 años, y las espartanas se casaban hasta los 30, igual los hombres espartanos, el doble de edad. Eso para que sus cuerpos fueran lo suficientemente fuertes para poder dar hijos fuertes, ¿no? Para los espartanos. Y un dato curioso de los espartanos, cuando se casaban las mujeres se vestían de hombres y se raspaban
para que los hombres no sintieran esa transición de golpe. Para que de crecer con hombres no les diera el pánico de que es una niña. Exactamente. Ay, en su cabeza. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué se hace con esto? Ay, Sí, mi entrenador no me dijo. Y el resto de Grecia pues veían a las mujeres espartanas como que dominaban a los hombres y como que, ay no, qué horror, ¿no? Pero de hecho las mujeres espartanas tenían derecho a casarse con alguien de otra ciudad si se lo robaban. Sí, ellos se lo robaban. Sí, ella se lo robaban. Oh. Y el hombre, si eras de otra, no sé, de Tebas, y una mujer espartana te robaba y te casabas con ella, tú ibas a ser el amo de casa. Porque no te entrenaron desde los 4 años. Qué interesante. Sí. Así que Esparta, pues tenía siempre fue un mundo aparte, ¿no? Y pues en Macedonia, pues sí habría cierto poder político en la mujer, habría cierta incentivación a que entrenen, a que aprendan, a trabajo en casa o comercio, pero eso pasaría mucho después. En la época de Safo, que son los años 600, en Macedonia todavía estaban pastando vacas, entonces los macedonios todavía no les toca. Pero había un caso muy especial en Grecia, que eran las hetairas. Sí, sabes qué son las hetairas. Pues eran mujeres educadas para compañía. Exacto. Y que para entretener tenían que saber de mucho. Exacto. Las hetairas eran mujeres muy bien educadas, que recibían la misma educación que un hombre al ir a la escuela. Aprendían a leer, a escribir, aprendían poesía, artes, pero porque se les necesitaba poder llevar una conversación porque trabajaban con mujeres de compañía. Así que ahora digamos que acompañantes de lujo. Y aparte, pues ofrecían servicios sexuales. Algunas, pues, a diferentes clientes. Algunas tenían un cliente o un patrocinador específico que decía, no solo yo te voy a pagar, pero nunca eran consideradas material como esposa, o no se veía bien que un hombre llegara a casarse con una hetaira. Así que usualmente eran mujeres que económicamente eran independientes, pero la sociedad sí les dibujaba, ¿no? Es la estigma que siempre trae el trabajo sexual. Sí. Independientemente de tu cuestión intelectual, y que tampoco no tiene nada que ver. Es que abiertas de manera esta parte del pensamiento sexual y además abiertas en mente. Entonces, ¡ay no, qué peligroso! Sí, era una buena vía si no querías dedicarte o no querías estar recluida en tu casa, porque una vez que te casabas, estás en el gineceo, ni siquiera en tu casa, en el gineceo, y ya. Pero pues si querías aventarte a ser hetaira, pues estaba esa libertad, esa independencia, pero seguía siendo juzgado, ¿no? Por la sociedad. La sociedad de siempre. Y bueno, ese es el entorno de la mujer cuando aparece Safo en escena, ¿no? Algunos dicen que nació en el 630, unos dicen que nació en el 610 a.C., algunos dicen que nació en Ereso y otros dicen que nació en Mitilene, ¿no? Realmente, aunque la conocemos usualmente como Safo de Lesbos, es Safo de Mitilene, porque la mayoría de su vida y trabajo lo hizo en la ciudad de Mitilene. Lesbos era toda la isla, ¿no? Entonces es como que fueras Flor de Yucatán. ¡Ay, mi oscuro secreto! Que ni siquiera eres de Yucatán. Nací en la península, ¿eh? Mi oscuro secreto, mis padres estuvieron en una tienda hace muchos años y se llamaba La Flor de Yucatán. Pues ya ves, así es como te va a recordar el mundo en muchas generaciones. Ay, qué pena. Pues Safo es Safo de Mitilene, aunque la relacionamos más con el nombre de Safo de Lesbos. Pues bueno, ella fue la hija de un matrimonio, como normalmente la gente en esa época, bueno, casi todos, de un hombre llamado Escamandrónimo, y su esposa se llamaba Cleis. Compensaba la dificultad del sí, que era una familia aristocrática. Y su fortuna venía de un lugar muy especial. ¿De dónde crees que venía la fortuna de la familia? Ellos comerciaban vino, pero ¿dónde crees que vino la fortuna, el inicio de su fortuna? Wow. Bueno, supongamos que... es verdad, no dije. Lesbos es una isla que se encuentra en esa parte que no es Asia, pero tampoco es Europa, ¿no? Esa entrada a la puerta. Troya. Sí. La familia de Safo de Lesbos se hizo rica saqueando Troya. ¡Oh, Dios!
El oscuro secreto de El la oscuro pobreza. secreto. O sea, ellos como película de superhéroes, ¿no? Empezaron los problemas, vamos a saquear. Pues su familia se hizo rica por el saqueo de Troya. Su padre falleció en la guerra contra los atenienses, como siempre los atenienses. Y Pitias era la mayor de su familia, entonces ella se terminaría haciendo cargo del negocio familiar, que no era tan raro como ya les comenté el hecho de que las mujeres podían heredar propiedades. Y de hecho en esa zona, en la zona más pegada a Asia, había un poquito más de libertad en cuanto a esas cuestiones para las mujeres, en las cuestiones económicas. En este caso, por ejemplo, habías comentado que no podían como que tener un ejercicio legal, pero en el caso del comercio, ¿podían ellas ser parte del comercio? Sí, siempre y cuando sea propiedad de tu familia. Ah, ok. O sea, si tú quieres un trabajo en una tienda, no te lo iban a dar. Pero si la tienda era de tu familia, Sí. podías administrarla. Oh. Pero tú no podías hacer los viajes, por ejemplo. La representación, ¿no? Exactamente. Y bueno, ella era la mayor de 3 hermanos. O sea, si había varones en su familia, simplemente se decidió que ella heredara. Tal vez desde el principio mostró que su mente trabajaba un poco mejor. Sus hermanos se llamaban Caraxo, Erguio y Lárico. La época. La época. Era otra Grecia. Bueno, su hermano Caraxo, curiosamente, se casó con una taira, a la que conoció mientras viajaba en el comercio de su familia. Se topó ahí con una taira y se casó, así que igual ella estaba acostumbrada pues de que en casa había una educación, porque Safo desde muy joven tuvo educación elevada en casa. O decisión de sus padres o tal vez culturalmente él. Sabía bien que la mujer recibiera cierta educación si era de clase alta, justo para poder heredar negocios, no sabemos, pero pues ahí estaba y su hermano por alguna razón se casó con una taira, independientemente de lo que le digan. No sabemos si ella siguió trabajando después de casarse, pero ahí está. Ese es el secreto de su fuente de ingresos. Sí, ella lo mantenía, yo creo. Y su hermano Lárico era copero en el ayuntamiento. Ok. Cada quien se dedica a lo que quiere. Interprétenlo como quieran. Si no saben de qué hablamos, vayan al TikTok y vean el mito de Ganímedes. Bueno, en algún punto empezó la política. Era un tiempo muy convulso, política aquí, política allá, que este candidato, que este otro. Y sube a Lesbos al poder un tirano llamado Pítaco. No, tirano era una forma de gobierno, básicamente como un dictador en esa época. Ese era su título, tirano, no era peyorativo. Ese era su título, aunque sí luego se convirtió en peyorativo. De manera tiránica, ¿no? De casi absoluta. Entonces este hombre se llamaba Pítaco y pues Safo y sus amigos estaban en contra de Pítaco y empezaron a escribir en contra de él. O sea, ellas escribían en hojas y escribían en paredes, o sea, grafiteando. Bien ahí, rebeldes. Y por esa razón, un día los descubren a ella y sus amigos, los llevan a juicio, a todos los sentencian a muerte porque eso es traición, excepto a ella, porque es mujer. Oh, cielos. Ni siquiera en eso te trataban justo. El castigo es la muerte, pero como eres mujer no te vamos a matar. Seguro no era tu intención, ellos te convencieron. Alguien más te lo dijo. Sí. Y bueno, termina siendo desterrada a Siracusa, a otra isla que hoy en día es Sicilia. Y pues allí se quedó un tiempo, allí estuvo en Sicilia, estudiando, trabajando, no sabemos mucho de eso. La cosa es que unos años después le dijeron, ya puedes volver, y ella regresó. Cuando regresó con una hija. Oh. Así es, Safo, hasta donde sabemos fue mamá soltera. Muchos dicen que se casó con un hombre mayor que falleció antes de que ella vuelva. Pero, y aquí sí tengo que hacer un paréntesis que me da mucha risa, porque la mayoría de las fuentes que revisan, especialmente en Google, por más confiable que parezca, como National Geographic o la BBC, siempre hablan de que se casó con un hombre llamado Kérsilas o Kérkilas, que es el mayor fundamento que usan para decir que lo que vamos a hablar más adelante, sus posibles relaciones homosexuales o bisexuales, eran un mito porque estuvo casada. Ah, ok. Pero aquí viene lo curioso, que según dicen su esposo se llamaba Kérkilas de Andros. Pero era cuando le preguntaban quién era el padre de su hija, ella decía Kérkilas de Andros.
Pero Kérkilas ¿Qué significa? es el diminutivo de pene, de miembro masculino. Y andros es hombre. Ajá. Cuando alguien le preguntaba quién es el padre de tu hija, ella respondía, el pene de un hombre. Kérkilas de andros. Y eso, de verdad, si yo pude dar con esa información, todos pueden dar por esa información. Dejen de repetir que su esposo se llamaba Kérkilas. Ay, es que era la forma decente. Entonces ellos Sí. lo cambiaban. Ah, no, así se llamaba. Porque no podemos decir que ella andaba diciendo que el pene de Exacto. algún hombre. Que como una mujer tan lista y tan virtuosa iba a decir eso. Es que no lo entendían. Lo que pasa en Sicilia se queda en Sicilia. Lo que Exacto. pasa en el destierro es como Las Vegas, ahí se queda. Pues excepto su hija que se la llevó. Sí, sí. Bueno, su hija se llamó Clace, igual que su mamá. Ok. Y le escribió, de hecho, le dedicó muchos poemas muy bonitos a su hija. Que durante un tiempo también decían, ay, una de sus amantes, no era su hija. Los poemas son bonitos, no son eróticos como otros que sí lleva a escribir. Pero bueno, ahora viene una cuestión también polémica. También fue polémico esto de estuvo casada, no sabemos. El chiste es que tuvo una hija del miembro de un hombre. Como normalmente se tienen los hijos, al menos en esa época. Y es que todo el mundo te va a decir en todas las fuentes que fundó una escuela. Y por eso es famosa, la primera escuela para niñas y que no sé qué, que en contra de todas las cuestiones. Pero hasta donde se sabe, o la evidencia arqueológica histórica nos ha dejado ver, es que Safo nunca fundó una escuela como tal. Nunca hubo un edificio que sea la escuela de Safo. Safo enseñaba, era tutora. Pudo ser en su casa, pudo ser en la casa de sus pupilas, o pupilos, porque también le enseñó a hombres. Pero no tuvo un edificio como la academia o el liceo, ¿no? O sea, ella era maestra y ya. Pero sí le enseñaba a mujeres. Y ella enseñaba, artes y deportes. Se le llamaba tiazo el estilo de enseñanza, que era artes y deportes con perspectiva religiosa. Y aquí viene el asunto que va a decir, como perspectiva religiosa, no en el sentido de ahora. Obviamente. La religión griega era muy distinta al cristianismo, pero muy diferente. Una frase que me gusta mucho que leí en un libro, que creo que es el de Robert Grace, pero no lo aseguro, no me citen. Pero en un libro leí que decían que, según la Biblia judeo-cristiana, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Pero los griegos crearon a sus dioses a su imagen y semejanza, ¿no? Oh. Entonces, en la ciudad de Lesbos, la diosa primordial era Afrodita. Y como la escuela o las enseñanzas de Safo eran de corte religioso, pues giraban alrededor de Afrodita, o sea, del amor y del placer sexual. Que en ese entonces exploraba y eran parte de una misma cosa, aunque también podían separarse. ¿Y esas escuelas no persisten hasta hoy? Fíjate que No no. puedo encontrar. ¡Qué desperdicio! Sí. O sea, porque una cosa curiosa que tenemos con los griegos, una vez más, es que Afrodita es la diosa y Eros, que es la representación del amor, es el hijo de Afrodita. O sea que básicamente los griegos nos dicen que primero existió el deseo sexual y luego llegó el amor, ¿no? Oh. Ese es un concepto que tenemos y otro concepto también que ahorita vamos a platicar. Y bueno, entonces sus enseñanzas de ella estaban muy directamente hechas a Afrodita, al nivel de que la única obra completa que nos queda de ella es la Oda a Afrodita. Todo lo demás valió sorbete. Y bueno, también de repente había unas apariciones de Dionisio por allá, porque también había cierto culto a Dionisio. Entonces por eso toda la cosa muy sensualona con la Safo. Su muerte es incierta, o sea, no podemos decir mucho más de su vida, ahorita vamos a pasar a otras cuestiones, vamos a empezar a hablar de su obra, pero ya para terminar con la parte de su biografía, que no es mucha la que sabemos, pero pues su muerte es muy incierta, no sabemos ni cuándo fue, ni exactamente cómo fue. Ovidio escribiría un poema que se hizo muy famoso, donde se hablaba de que se suicidó por amor, por el amor de un hombre. Pero no tenemos ninguna prueba, ninguna certeza de que eso realmente sucedió. Pero siempre hay algo poético en eso, ¿no? Supuestamente fue rechazada por un hombre y acabó lanzándose al mar. Ok,
ella rechazó al hombre y él la lanzó al mar. También podría ser. Pero ahí pues podemos de repente encontrar un paralelismo muy curioso con Alfonsina Storni, ¿no? Muerte de la poeta maldita que se lanza al mar, ¿no? Por mucho tiempo, de hecho, en el Renacimiento, la mayoría de sus obras la muestran cerca del mar y la muestran siempre con una imagen muy lúgubre, que a veces no van del todo con su estilo de escritura. Y bueno, ahora llegamos a la parte de que sabemos que hoy en día a las mujeres homosexuales se les dice generalmente lesbianas. Lesbiana, pues proviene precisamente de Safo de Lesbos, o más bien del gentilicio de la gente que viene de Lesbos. ¿Pero por qué? ¿Por qué a Safo se le vincula con esto? Pues porque se dice, según algunas lecturas de sus poemas, que quizá llevó a mantener relaciones amorosas o sexuales, no sabemos, con algunas de sus alumnas, como pudieron ser Anágora, Erine y Atis, que son los nombres que sobreviven en sus poemas. Pero aquí ya sí realmente nos queda como en suposición. Tenemos que caer en la suposición de que es verdad, muchos de sus poemas van directo hacia mujeres o dirigidos hacia mujeres. Pero recordemos que el trabajo de un poeta es un trabajo. A veces puede ser que ella escribiera para otras personas o que, siendo ella una creadora, nos esté contando la historia desde la perspectiva de un hombre. Esa puede ser una lectura. Sin embargo, siempre ha habido esta relación entre el amor hacia la mujer y la figura de Safo de Lesbos, que luego se volvió, en la Edad Media, es cuando se convirtió en un concepto peyorativo, decirle lesbiana a las mujeres homosexuales o bisexuales. Y hoy en día se usa más el término del amor sáfico al amor entre mujeres, un amor platónico o un amor sexual o como sea, pero sáfico. Más homoerótico entre mujeres. Que bueno, también el usar el lesbianismo o lesbiana ya no es un término peyorativo dependiendo del contexto en el que lo usas, pero en general ya no es un término peyorativo, ya ha sido apropiado por la comunidad. Y pues ahí tenemos una de las primeras cosas que ha sobrevivido hasta aquí, gracias a Safo de Lesbos y a la condenación de Safo de Lesbos, ¿no? De su trabajo. Para hablar de cuál era el concepto de la homosexualidad en Grecia en cuanto a mujeres, es muy difícil, es muy raro. Porque sabemos perfectamente, no cabe ninguna duda, no importa lo que les digan, que los griegos tenían muy normalizada la homosexualidad y la bisexualidad, especialmente en hombres. Pero no tenemos tanto registro de esas cuestiones de amor entre mujeres. De hecho, yo iba a preguntar esta parte como que de estigmatización de su trabajo. ¿Fue durante su época o fue en épocas posteriores, como en esta parte de la Edad Media y así? Fue en épocas posteriores, en la Edad Media. Sí se habla de cierto recelo en Atenas, pero porque de por sí los Atenas veían mal todo. Sí. Juzgaban a todos. Atenas era la tía católica, solo que ni siquiera eran católicos, o sea, eran hipócritas. Con cara de estreñimiento. Y no les molestaba tanto que ella escriba esas cuestiones, lo que les molestaba es que una mujer escriba. Así de simple, así de sencillo. Entonces, pero la estigmatización vendría hasta la Edad Media. Durante Grecia, Safo era vista como lo que fue, una gran escritora, que pudo o no pudo, pero para ellos esa era la normalidad. Y tal vez precisamente por el trabajo de Safo es que vemos eso como la normalidad entre mujeres, porque tenemos muy poco testimonio, porque desafortunadamente, como siempre sucede, a la mujer no se le registra en la historia. Ellas están metidas en la cocina, están metidas en el gineceo, están metidas en su casa y no están participando activamente en la vida social y por lo tanto nadie se toma la molestia de registrar qué es lo que está pasando en esas cuatro paredes o fuera de ellas. Entonces, sin embargo, sí hay un mito que llega a tocar esta parte y es el mito de Artemisa y Calisto, que se los diré rápidamente solo para que tengamos una idea de cómo se trataba el lesbianismo en esa época, que es que pues Calisto, algunos dicen que era una musa del bosque, que no es lo mismo que una ninfa, y otras dicen que era una princesa, hija del rey Licaón de Nicteo, o de Nicteo. La cosa es que Calisto estaba allí y estaba consagrada a la diosa Artemisa, por lo que era virgen y pasaba con sus compañeras en el bosque cazando. No, eso es lo que hacía Calisto. Ahora, otra anotación. Virgen para los griegos no significa que nunca hayas sido con un hombre. Eso es cosa
de los judíos. Qué interesante. Sí, la virginidad entre los griegos era simplemente no estar casada. Por eso Atenea era virgen, por eso Hestia era virgen y por eso Artemisa era virgen. No porque no tuvieran relaciones sexuales con nadie, simplemente porque decidieron decirle no al matrimonio. O sea, no era un sinónimo de castidad. Exacto, no era sinónimo de castidad precisamente. Era sinónimo de quiero pasar mi vida sola. Ujú. Y bueno, aún así, bueno, Zeus se enamora de Calisto. De casualidad, Zeus por ahí rondando. Pero Calisto estaba enamorado de Artemisa. Y aquí tenemos la presencia de esta homosexualidad femenina en una mitología, ¿no? Entonces lo que Zeus hace, como Zeus siempre hace, es disfrazarse de Artemisa para seducir a Calisto, ¿no? Y pues de esta seducción se da una relación, no sé cómo se haya sido esa relación, pero pues Calisto queda embarazada. Bueno, Calisto se da cuenta de que está embarazada, pero ella se da cuenta que en las noches pues Artemisa es muy cariñosa y en los días la ignora por completo, ¿no? Entonces ella dice, ¿qué está pasando? Entonces esto debe ser un secreto. Entonces ella decide ocultar su embarazo. Amor en la oficina. Sí. De día eres una, de noche eres otra. Y pues trata de ocultar su embarazo, pero un día, pues todas Artemisa y las demás dicen, ay, pues vamos a bañarnos en la fuente. Ay, sí, no sé qué. Calisto, ay, yo no. Sí, no sé qué. La cosa es que cuando todas se desnudan, pues obviamente todos se dan cuenta que Calisto está embarazada. Comí mucho. Exactamente. Ay, La fachada. Y cuando le preguntan, pues, ¿quién es el responsable? Ella dijo, pues, que Artemisa. Y Artemisa dijo, ¿Qué está pasando aquí? amiga, así no es como funciona. ¿Qué pedo? Y pues, obviamente, Artemisa no le creyó, porque no era verdad. Y la otra, toda confundida de, ¿pero qué pedo? Y ya, pues, fue considerada una falta de respeto de parte de Artemisa, aunque esto puede haber sido agregado después, no sabemos, pero bueno. Indignada, la expulsa de su grupo y la convierte en una osa. Oh no, pobrecita. Sí, la convirtió en una osa y eso dio origen a la constelación de la Osa Mayor. Oh. Ya sé que esto siempre lleva a la creación de algo. Así es como los griegos se pusieron a explicar por qué eso se llama la Osa Mayor. Así. Es que no solo le podemos dar nombre, hay que explicarlo. Dar la historia detrás de ello. Así no, ¿cómo se lo van a aprender? Exacto. Entonces, sí tenemos una presencia del lesbianismo en la mitología, pero sigue siendo como que algo digno de castigarse, porque al final de cuentas no era real, ¿no? Exactamente. O sea, es muy confuso el mensaje que nos están mandando. Y bueno, ya pasando un poquito a las obras de Safo. Esas lecturas, obviamente no nos vamos a poner a leer toda la obra de Safo, pero como ejemplo del tipo de poema que escribía, para que nos demos una idea, por ejemplo, tenemos el poema Atis. Atis fue una de sus alumnas que se dicen que era muy bella y que probablemente hubo algo entre ellas, hasta que pues a Atis la tenían que casar porque era una niña decente. No, entonces ahí pone, el poema dice, Atis no ha regresado. En verdad me gustaría estar muerta. Al abandonarme ella lloraba y me decía, ay Safo, mi dolor es inmenso, me voy a pesar de ti. Y yo le respondía, ve feliz, recuérdame. Y tú sabes cuánto te quiero. Bastante explícito, digo. Obviamente, sufrimiento. Había mucho sufrimiento en la poesía de Safo que no sobrevive. Y pues el famosísimo poema de los celos. Ese poema es muy famoso. A la gente le encanta leer sobre celos. Que ese Siempre hay chismecito detrás. Exactamente. ¿Por qué pasó? ¿Por qué? ¿Con quién? Justo la pregunta siempre es ¿a quién? Porque no dice nombres, a diferencia de la anterior que dice desde el inicio Atis y dice Safo, o sea, obviamente estamos hablando de nosotras. Este no dice de quién, pero nos podemos imaginar una situación similar, porque habla desde lo que ella siente mirando al hombre que está con otra, ¿no? Que está con alguien más, o con la persona que ella ama. Que dice, me parece semejante a los dioses aquel que frente a ti está sentado y te escucha cerca, y que canta dulcemente una historia y ríes amable. Ay, ¿estás riendo? Tu risa me ha desgarrado el corazón en el pecho. Pues cuando te miro a ti un instante, entonces me parece que no puedo decir ni una palabra.
sino que silenciosamente mi lengua se ha roto. O sea, así de que ya no puede ni hablar. Y de pronto un fuego sutil se ha extendido bajo mi piel. No veo nada con mis ojos y mis oídos zumban. O sea, completamente destrozada, ¿no? Un sudor frío me resbala hacia abajo y un estremecimiento se apodera de todo mi cuerpo. Y estoy más pálida que la hierba y me parece que me falta poco para estar muerta. ¿Otra vez referencia? Era muy intensa con sus emociones. Sí. Se le caía el mundo cada vez que se le acababa algo. Y bueno, realmente eso es de lo poco que nos sobrevive, porque nos sobrevive menos del 10% de sus obras. O sea, imagínate. Sabemos que hubo 9 volúmenes de poemas románticos, himnos nupciales, odas a los dioses y épicas, de lo que solo nos sobrevive el 10%. Wow. Y solo sobrevive un poema completo, que es el himno Afrodita, que no voy a leer porque está largo, así que vayan y googleen himno Afrodita, que es el más famoso. De hecho, en YouTube pueden encontrar versiones cantadas con lira del himno Afrodita, de cómo se escuchaba en esa época, ¿sí? Sí, en su idioma original, obviamente, en griego. Los subtítulos. Ok. Bueno, algo es algo. Porque recordemos que en la antigua Grecia toda la literatura era musical. Todo estaba musicalizado, todito. Así que cada vez que iban al teatro estaban llenos a ver un musical. Tal cual. Y de los de Andrew Lloyd Webber, donde no hay diálogo, puro canto. Y bueno, la parte triste, como siempre, nos llega de parte del cristianismo, porque el Papa Gregorio VII mandó a quemar todos los manuscritos sobrevivientes de Safo que consideró pecaminosos. Sabía que eso había pasado. Sí. Dije, no es casualidad que solo se conserve el 10%. No. Fueron seleccionados y sí, estos no, porque están muy puercos. Según la decisión de un viejo rabo verde en el Renacimiento. Que seguramente hizo más puerquesas Seguramente. que ella en toda su obra y en su vida. Sí. El poema más reciente o fragmento más reciente de Safo se encontró en el 2014. Tan reciente como el 2014. Y es uno que se llama Bajo tierra estarás. Según algunos es otra historia contra alguien de despecho, pero también ha surgido la teoría de que el amor es un himno a Perséfone. También tiene sentido. Porque ese fragmento que no sobrevive dice: bajo tierra estarás, nunca de ti muerta memoria habrá. Ni añoranza que a ti de este rosal nada las musas dan. O sea que nadie le escribe poemas jamás. Ignorará también, tú marcharás a esa infernal mansión y volando errarás siempre sin luz junto a los muertos. Pues sí. Pues sí. Ahí está la lectura. Ustedes decidan si es para un desamor o si es para una diosa a la que nadie le escribe poemas. Pues si es para un desamor, pues esa, por lo que dice, no le fue muy bien a la otra persona. Sí. Que te diferencia de la otra que la veía ir reírse en la plaza grande con su esposo. Pero sí, o sea, creo que sí me inclinaría más hacia la interpretación de Perséfone. Creo que sí. O si no, la anterior fue, no sé, La gata bajo la lluvia, y esta fue una canción de Shakira. Y bueno, ya acá para terminar, es todo lo que podemos saber de Pobre, vamos con las partes más curiosas sobre Safo. Pues es reconocida por Platón como la 10ª musa, que ya hablaremos de cómo Platón veía a la mujer diferente al resto de sus contemporáneos. Les daba un poquito más de crédito. Fue estudiada y reproducida, como mencioné, por Ovidio, por Lord Byron y más recientemente por Cristina Rossetti. Y pues que, como les mencioné, sus últimos fragmentos fueron encontrados tan recientemente como el 2014. Así que en cualquier momento, cualquier día puede aparecer otro. Esperemos. Ojalá. Más de uno. Y bueno, sus inventos. A Safo se le acreditan 3 inventos. 1, la estrofa sáfica, que es una figura literaria, de 3 endecasílabos sáficos y un pentasílabo. No voy a explicar eso, es una forma de poesía y así. No lo van a usar en su vida cotidiana, Exacto. créanme. Es un ritmo que va con acento en primera y la cuarta sílaba. O sea, todas tus palabras tenían que estar acentuadas en la primera y en la cuarta sílaba. Y ya saben, esas cosas horribles que tenemos que aprender, no sé por qué. Ella inventó la púa para lira, que hoy en día persiste como la púa para guitarra. El triangulito. Sí.
Ella fue la primera en usar eso. Porque dijo, ¿por qué voy a lastimar los dedos como los hombres estúpidos? Fue muy inteligente. Ella agarró una púa y... Y ella inventó el modo mixolydian, que es un tipo de música o de ritmo que podemos encontrar el día de hoy en canciones como Clock de Coldplay. Ese famoso pianito que no podemos poner porque copyright, pero ese famoso tin, 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 ahí, en Bittersweet Symphony de The Verve. Ahí sí no sé. ¿Cuál? Ay, ¿cómo era? Bueno, búsquenlo ya. Bittersweet Symphony. Ay, no, ahí también. Tan, 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 Ay, sí, ya. ya, esa. Y en Sweet Child of Mine de Guns N' Roses. Esa. Son tres ejemplos mira. muy claros, Y muy diferentes. muy diferentes del modo mixolidio inventado por Safo de Lesbos. Así que de nada, Slash. No, yo lo hice, pero de nada. Y bueno, al final, sobre la sexualidad y el día a día de Safo, como muchas veces pasa, con la vida de los antiguos, pues solo podemos suponer. Pero algo que no se puede negar es su enorme importancia, influencia artística y social. Con todas las cuestiones de si era o no era, terminó definiendo lo que es, ¿no? Y como sucede con muchas personas transgresoras, Safo ha dejado de ser una mujer que vivió hace 2600 años y se ha convertido en un ícono de lo romántico, lo hermoso, lo melódico, y porque la sociedad en algún punto así lo quiso, de lo prohibido. Entonces, Flor, ¿tienes algo más que agregar? ¿Qué quieres agregar? Oh, Dios, ahora pienso que el poema podría referirse a ella misma. También. Nunca Oye, muerta sí. realmente, aunque está con los muertos. Es verdad. Oye, sí. Tal vez fueron sus reflexiones antes de abandonar la vida. Puede ser. Puede ser. Enfoque interesante. Y pues ojalá alguien, Seb, si nos estás escuchando, queremos unas escuelas así como las de ella, así bien cool acá. Sería muy interesante. Yo sí regresaría a la prepa con ese método de enseñanza. Sí, o sea, aquí la gente escandalizándose porque les quieren enseñar un poco más de educación sexual y allá era como que anda a la escuela, si no, no vas a saber qué es el sexo. ¿Vas a creer que Vas a creer que tu mejor amiga te puede embarazar. Exactamente. Y pues bueno, así llegamos al final de nuestro primer episodio. Y así que arriba sus copas y ofrezcamos nuestra primera libación a la memoria de Safo y Mitilene, la 10ª musa. Gracias. Gracias.